a la doctora Raquel Ramírez Salgado, con el gusto de saludarte, y por supuesto a nuestro compañero analista, periodista de Mega Noticias, Eduardo Manzanares. Lalo, con el gusto de saludarte. Y bueno, me gustaría empezar contigo, doctora, hablando precisamente de un tema bien interesante. Todos teníamos la expectativa de cómo iba a ser la primera mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy ya lo tuvimos, ya hemos estado platicando un poco de esos cambios. Para algunos son sutiles, para otros no. Lo que queda claro, y me gustaría empezar con esto, es que se mantiene la mañanera como un instrumento de comunicación política. Doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel, Eduardo. Muchas gracias por el espacio. Híjole, pues además que empezó en una fecha muy simbólica para la historia de nuestro país, el 2 de octubre, y que me parece que justo comienza con muchos simbolismos, pero también con acciones de orden histórico y político muy significativas, como fue una disculpa pública por los sucesos de 1968, todo ese periodo de represión en nuestro país. Y me parece que, bueno, pues estará durante algún tiempo presente esta comparación con las mañaneras del presidente López Obrador, pero que Claro. definitivamente con el tiempo pues nos vamos a tener que acostumbrar al estilo de la doctora, que es más concreto, pero además yo veo secciones, veo propuestas muy, muy interesantes, ¿no? Y que se ligan con precisamente los 100 puntos de gobierno que presentó ayer en el Zócalo. Veo con mucho agrado que va a haber un espacio destinado a la reflexión sobre la salud pública. Hay una crisis de salud pública en nuestro país, derivado del consumo de comida chatarra. Entonces va a haber una sección importante que tiene que ver con la historia, pero concretamente con la historia de las mujeres. Yo estoy muy, muy a la expectativa como Ujú. comunicóloga y también como especialista en educación para los medios. ¿Cómo va a ser la dinámica de este espacio que le van a dedicar en las mañaneras a la información falsa en los medios de comunicación? Hablando de medios de comunicación como un espectro que es complejo, no solo los tradicionales, porque, pues bueno, hubo una sección en el sexenio pasado dedicado a esto. A mí me parecía que un tanto accidentada por varias razones, y entonces ahora me llama mucho la atención, Ujú. insisto, lo veo con mucha expectativa. eh, ¿Cómo va a ser este espacio? Porque ya organismos internacionales pues le han dedicado mucho trabajo de décadas, también muchos organismos de la región de América Latina que tienen una tradición sobre la educación para los medios, para ir generando en las audiencias estas herramientas de detección de información falsa, pero que vaya más allá de un proceso de ideologización, que vaya más allá del posicionamiento político, sino que responda a la defensa del derecho a la comunicación de las audiencias. Entonces yo creo que empezamos de una forma muy positiva, muy Claro. simbólica, ¿no? Me gustó mucho, insisto. Ok. Claro, por ahí hasta algunos memes, cosas muy divertidas, ¿no? Que ponían en comparación. ¿Cómo durmió, doctora, presidenta? Bien, la siguiente pregunta, ¿no? Y si le hubieran preguntado al presidente López Claro. Obrador, se hubiera echado Sí, historia. Pues son estilos distintos, pero se pues suelta. también sí, y creo que será importante que dejemos de insistir con las comparaciones, ¿no? Cada personaje tiene su orden e importancia histórica. Claro. Oye, justamente me ganaste el meme, justamente era lo que quería comentar. Hablando de estilos, coincidirán los ambos, el liderazgo carismático son muy distintos, y bien decían, le preguntaban en la comparación, en 3 palabras daba la respuesta la presidenta Sheinbaum, y el expresidente López Obrador se podía soltar dando una respuesta como 40 minutos. ¿Tú coincidirás, pues es inevitable en la primera mañanera, Eduardo, pues, las comparaciones? Yo coincido, va a llegar un momento en que ya se tendrá que dejar de comparar, pero pues en la primera, ahí estamos los medios en eso, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Raquel, Gabriel, gracias, gusto de saludarles. Y sí, mira, es como cuando llegas tú por primera vez a un puesto en algún trabajo, en una oficina. Obviamente se habla de la administración anterior durante prácticamente un año. Es que antes era así y es que antes era así. Y esto, bueno, pues se va Sí. manejando de una u otra manera, de manera normal, y va a ser normal la comparación con Andrés Manuel López Obrador en el tema de las matutinas. Pero aquí yo sí vi
vi. Mira, cuando empezó Andrés Manuel con las conferencias matutinas, lo primero que dije fue qué excelente ejercicio periodístico, la posibilidad de tener de frente al Ejecutivo Federal y poder encarar y poder increpar y poder cuestionar. Obviamente esto no le gustó a Andrés Manuel y se volvió en una especie de manipulación. Ahora, y escuchando a Raquel, no sé si ella estará de acuerdo conmigo o no, pero yo le veo entre una combinación de la teoría de la comunicación de masas del imperialismo cultural con otra especie del gatekeeper, en donde pues obviamente van a utilizarlo para seguir manejando una narrativa, la narrativa del Estado mexicano, y llena de simbolismos, desde luego. El mismo discurso ayer de Claudia Sheinbaum en el Congreso fue llena de simbolismos. Si hablamos del término llegamos todas, desde la semiótica, Gabriel, Raquel, bueno, pues habla por las que ya no están, por las que estuvieron, por las que lucharon y por las que están dentro de todo este análisis semiótico, ¿no? Y lo de hoy de Tlatelolco, a ver, Claudia Sheinbaum tenía recién cumplido 7 años cuando el movimiento estudiantil del 68. Lo han querido utilizar con el movimiento, este movimiento porril, en el que Claudia participó ahí junto con el MOSH en Ciudad Universitaria, pero nada que ver con el movimiento estudiantil de 1968, pero sí han empleado este simbolismo de la lucha estudiantil del 2 de octubre y quererla acercar lo más posible a Claudia al movimiento del 68, cosa que no es. Estamos de acuerdo que hablar del 68 a estas alturas me parece que ya es un discurso bastante ganado, bastante aterrizado, y me parece que poco se puede abonar a esa narrativa en la que se condena al Estado. Me parece que ahí estamos todos. Oye, hablando de simbolismos, doctora, me gustaría que tú nos compartieras tu opinión. No sé si observaste lo mismo que yo, hablando de la mañanera. Blanco, la pared de atrás, la propia presidenta muy presidencial en su imagen, muy firme en sus opiniones, no se vio en ningún momento, o por lo menos yo no la sentí nerviosa, o digamos con los términos de ese ejercicio que lo hacía por primera vez quizás, pero desapareció la pared guinda esa del partido, ahora blanca, muy institucional, muy presidencial. Hablando en términos de lo visual, de signos, doctora. Sí, gracias, Gabriel. Yo, bueno, ahora te daré mi perspectiva sobre esto que me preguntas, y quisiera ahondar un poco sobre esto que comentaban. Me parece que es importante puntualizar ciertos hechos históricos y políticos sobre los movimientos estudiantiles en nuestro país. Pues bueno, es una mujer con toda la trayectoria del mundo, ¿no? Evidentemente habrá un nerviosismo siempre, porque tiene la máxima responsabilidad en nuestro país, que es ser la presidenta en un país que es muy complejo, pareciera por momentos que se torna ingobernable con respecto a ciertos temas. Entonces, pues no es para menos, ¿no? Yo creo que hay elementos también simbólicos importantes, y que a veces yo veo, pues, que las personas que son analistas o que tienen, digamos, un bagaje o un capital intelectual que podría permitirnos transmitir a las personas de a pie, que, bueno, pues no han tenido la oportunidad, justo por la desigualdad estructural que vivimos, de meterse como a la reflexión, poder transmitir con mayor elocuencia ciertos mensajes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de que justo el símbolo del gobierno en turno de esta administración sea una mujer, y una mujer indígena, ¿no? Por ahí se le relaciona indígena con que, pues, claro, y entiendo que puede ser contradictorio por la misma raíz ideológica política del Estado-nación decimonónico. El Estado moderno en sí es contradictorio con el multiculturalismo, ¿no? Y lo hemos visto históricamente, pero vamos a pensar en el efecto que tiene en las audiencias y en las personas de a pie, como un ejercicio de resignificación, pero también de redignificación, en donde sabemos que hay un ejercicio brutal
de violencia contra las mujeres y si nos metemos a un ejercicio mucho más fino, sabemos que hay un ejercicio de discriminación particular contra las mujeres y las niñas indígenas. Entonces, ahí hay un simbolismo importante y que me parece que como ciudadanía mucho más proactiva tendríamos que alimentarlo e insisto, compartir con las personas de a pie la importancia de recuperar estos referentes, no desde una narrativa que vaya como sumando al gobierno en turno, sino como la reconstrucción histórica de un país que está roto y de un país que ha tenido episodios muy violentos, ¿no? Y que además ahí están, bueno, disiento con esto que ustedes mencionan sobre ya no hablar del 68. Me parece que como nunca tenemos que recuperar el pasado, pero sin anacronismos, sin revisionismo, sino que nos tenemos que ir aproximando de una forma mucho más crítica porque no existe la memoria colectiva desde una perspectiva más masificada, o sea, a más personas de a pie. Entonces, yo creo que es importante recuperarlo porque además hay que recordar también que dentro de la discusión de derechos humanos hay un binomio que es imprescindible, que es el de la verdad y la justicia. Van de la mano y todavía quedan muchas preguntas sobre este periodo de represión, sobre la mal llamada guerra sucia. A mí me parece que ayer también en los 100 compromisos de su gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum recupera uno muy importante que sabemos que pues no llegó a completarse como lo hubiéramos aspirado como ciudadanía y sobre todo como parte del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. Bien. Y es Ayotzinapa, que es una herida que ahí está, que es un tema que también se ha fetichizado, que tiene tanto simbolismo que me parece que es difícil también que a lo que se pueda como llegar sea satisfactorio para una opinión pública, para una ciudadanía que ha estado involucrada ya 10 años, ¿no? Y bueno, cierro también, yo disiento, como parte heredera de los movimientos estudiantiles e hija muy orgullosa de la escuela pública, desde el kinder hasta el doctorado, les puedo decir que la presencia de los movimientos estudiantiles son muy importantes en la defensa de la universidad pública, gratuita, laica, que definitivamente 1986 es un año importante para justo estas movilizaciones. De ahí pues se generaron varios liderazgos y pues se antoja seguir recuperando. Imagínense si en el 78, cierro ya con esto, todavía seguimos recuperando apenas a las mujeres. Imagínense en el 86, en el 99, el 132. Entonces, creo que sí tenemos que seguir hablando. Me parece que más bien tenemos que preguntarnos desde dónde tenemos que seguir hablando y que no solo hablemos, sino que lleguemos a verdad y justicia. Bueno, doctora, déme oportunidad de ir a la pausa. Tenemos que marcar una pausa y regresamos a debate. Los últimos minutos, me quedan aproximadamente 3 minutos para poder cerrar. Tengo que pedirles conclusiones para poder cerrar, porque ya tenemos el tiempo encima. Y nos vamos contigo, Eduardo Manzanares. Sí, Gabriel. Mira, va más allá del anacronismo. El hablar de 1968 y lo que acabo de comentar no tiene nada que ver realmente con el anacronismo, sino simplemente el que no se quiera comparar a Claudia con la presidenta de México, con el movimiento estudiantil de 1968, puesto que tenía 6 años de edad. Qué bueno que se mencionó el día de hoy, qué bueno que se sigue recordando el 2 de octubre, qué bueno que los estudiantes están participando y ahora con estas marchas y movilizaciones que vimos en contra de la reforma al Poder Judicial de los estudiantes, que ojalá hubiesen sido más y más enérgicos todavía, se hubiesen sumado a este reclamo de la reforma al Poder Judicial. Sin duda va a ser un sexenio de mucho simbolismo, así lo inició Claudia Sheinbaum, tú lo acabas de comentar con los colores blancos, incluso ayer los monitores, los audios del monitor estando en el Zócalo eran color blanco, y esto obviamente tiene su porqué y tiene su lógica visual, Gabriel. Entonces aquí hay que esperar en relación a cómo se va a estar manejando las conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues a ver si no siguen más el quién es quién en las mentiras de los miércoles, en la salud, porque si nos van a venir a presentar los datos que ellos creen que son los correctos, cuando las investigaciones periodísticas dicen otra cosa, pues de nada van a servir. 30 segundos, doctora, para cerrar.
Me la pusiste difícil. Bueno, yo no porque quiero insistir con el 68, cada quien se puede apropiar un movimiento o un hecho histórico, un hito histórico. Ella habló de la presencia de sus padres como participantes, pero yo quiero dejar de lado eso, yo quiero invitar a que seamos una ciudadanía mucho más proactiva, que sigamos, que no nos quedemos solo en el ejercicio de la mañanera, porque más bien lo que tenemos que seguir son los resultados de este Así gobierno. es. Vamos a ver qué tanto se relacionan los puntos con lo que va, a lo que se comprometió con los avances del sexenio. Pues muchas gracias por el espacio. Eduardo, Gabriel. A ver. Gracias a ambos por estar en este espacio a debate. Quédese en Mega Noticias.